Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. La francmasonería, madre de todas las sociedades secretas, tal vez la organización más sospechada y perseguida de todos los tiempos. Y sin embargo son poquísimos los que conocen realmente de qué se trata. ¿Será, como sostienen sus detractores, la mano negra detrás de los principales eventos mundiales? ¿O será como aparenta ser hoy, un club social un poco decadente con rituales casi cómicos? ¿Cómo nació esta sociedad secreta milenaria que aún en nuestros días tiene más de 6 millones de hermanos? ¿Cuáles son sus objetivos reales? ¿Cómo influyó en el devenir mundial durante más de 12 siglos? Y más importante, ¿cómo sigue influyendo? Las sociedades secretas, quienes manejan los hilos. La francmasonería se autodefine como una inocente fraternidad, cuyo objetivo es buscar el bien de la humanidad a través de la elevación espiritual de sus miembros. Sin embargo, para sus detractores, se trata de una gigantesca pirámide de manipuladores con el objetivo secreto de dominación mundial y con mecanismos de protección mutua casi mafiosa. ¿Quién tiene la razón? Un ligero repaso por la historia de la francmasonería deja en evidencia ciertas características cuanto menos inquietantes. Su impenetrable secretismo, la violencia de las penas para quienes quiebren sus juramentos, la ignorancia generalizada sobre su verdadero alcance, influencia y reales propósitos, y su participación en los principales eventos que alteraron el orden mundial de los últimos siglos. Rituales secretos, simbolismos herméticos, objetivos misteriosos, particularidades que la han convertido en el fácil blanco de todo tipo de ataques, principalmente por parte de su archienemigo, la Iglesia Católica. Cabe preguntarse, ¿existen motivos reales para temerle? ¿O se trata de acusaciones infundadas, mera incomprensión y prejuicio de los oscurantistas? ¿Por qué, se preguntan algunos, mantienen secretos si no tienen nada que ocultar? ¿Cómo empezó todo? El inicio de la masonería se ubica en el siglo VII, cuando nació como un gremio de albañiles, constructores y talladores de piedra, que procuraba preservar en secreto sus conocimientos técnicos para mantener su fuente de trabajo. Los masones no eran los peones de la construcción que podemos imaginar hoy, sino los dueños de un conocimiento artístico y técnico que permitía llevar a cabo las construcciones más prodigiosas en una época en que la tecnología se reducía a una escuadra, una plomada y poco más. Los masones originales construyeron catedrales y castillos que duraron siglos, desafiando las guerras, los terremotos, el tiempo. Semejante capacidad constituía un poder casi mágico para la gente de su época, y nadie que no fuera masón tendría acceso a él. Delgadas columnas que aún se sostienen gráciles, arcos ojivales de delgadas nervaduras, torres de alturas inusitadas que arañan el cielo e inspiran veneración a Dios. Ámbitos con acústica sagrada y gárgolas colgantes para ahuyentar los malos espíritus. Relaciones de fuerza, belleza y proporción que hoy sorprenden a modernos ingenieros y matemáticos. Sus habilidades prodigiosas constituían el secreto mejor guardado de todos los tiempos. El desarrollo de una obra
duraba generaciones, y el saber se transmitía de padre a hijo, de maestro a aprendiz. La preparación completa de un aprendiz duraba 7 años y se comenzaba desde los 12. Después de los primeros 3 años, había un ritual de iniciación y se les revelaban algunas claves y símbolos. A los 7 años, se graduaban como compañeros de oficio. Años más tarde, alcanzaban el grado de maestro masón. La masonería pronto adquirió un trasfondo ideológico y espiritual que la enfrentaba a los valores aceptados de la época y la convertiría en una estructura ideal para albergar ideas peligrosas que debían ser mantenidas en el mayor de los secretos. Esta primera masonería se denomina operativa, ya que se trataba de constructores en actividad. Si bien nació en el medioevo, se inspiraron en sociedades secretas muy anteriores, que se remontaban a tiempos precristianos. Desde los albores de la civilización, las sociedades secretas fueron el recurso necesario para preservar y defender conocimientos que otorgaban poder, así como para transmitir y mantener corrientes de pensamiento que ofendían a los poderes de turno y que podían significar la tortura seguida de muerte de quienes las hicieran públicas. Un ejemplo de esto fue la secta de los pitagóricos, organizada como una sociedad secreta. El filósofo Pitágoras vivió en Grecia en el siglo VI a.C., y sus descubrimientos tuvieron inmensa influencia en el pensamiento masónico. Siglos después, el teorema de Pitágoras era uno de los secretos de los masones operativos, pues permite, por ejemplo, hacer los ángulos perfectamente rectos. Pitágoras fue perseguido y asesinado por sus detractores, pero el conocimiento persistió y la escuadra se convirtió en un símbolo emblemático de la masonería que se utiliza hasta el día de hoy. Los masones constructores claramente despreciaban aquello en lo que el clero se había convertido tan solo unos pocos siglos después de Cristo. Un conjunto bastante decadente de pecadores demasiado ocupados en sus posesiones terrenales como para dedicarse a orientar las almas de su rebaño. Lo mismo sentían respecto de la opresora nobleza, dueños de la tierra y la vida. La ironía es que los masones, enfrentados ideológicamente al dogmatismo persecutorio de Roma, tenían en la iglesia y la nobleza a sus principales clientes. Los antiguos bajorrelieves y ornamentos de algunas de las más famosas catedrales todavía son testimonio del humor agudo con que los masones dejaban constancia de su disconformidad y desconfianza para con ese poder omnipresente. En la iglesia de San Sebaldo en Nuremberg todavía puede verse una sepultura en la que se representan un monje y una religiosa en actitud asaz inconveniente. En la Catedral de Wurzburgo se encuentran réplicas de las famosas columnas Joaquín y Boaz, que abrían paso al templo del rey Salomón. Son símbolos fundamentales de la masonería, junto a Hiram Abiff, el mitológico constructor del templo de Salomón, quien pereció asesinado por no revelar el secreto de su arte. Una verdadera firma masónica, realizada en clave. Pero la percepción de que la masonería, por su aversión a la iglesia cristiana, es una organización atea, es completamente errónea. Los masones simplemente querían tener la libertad de venerar a Dios como ellos quisieran, y no necesariamente de la manera que Roma les dictara. Para ser aceptados en la hermandad, todo masón debe creer en un ser superior único, no importa cuál. Para acoger a los distintos credos, y en línea con sus orígenes de constructores, los masones lo han dado en llamar Gadu, gran arquitecto del universo. Su símbolo es el ojo que todo lo ve, inspirado en el ojo de Horus egipcio. En el British Museum está expuesto el Regius Manuscript, de autor desconocido y datado 1390. Es el primer documento escrito relativo a los masones y en él se menciona íntegramente en verso un código de 15 mandamientos, entre los cuales pueden leerse:
ser recto y decir la verdad, no robar ni proteger ladrones o asesinos, ser sabio y fuerte, y ser capaz de hacer todos los trabajos, no hablar mal del trabajo de otros maestros, enseñar a los aprendices que su arte vale en todas partes, no encubrir falsedades ni a otros en el pecado. El período feudal concluyó y con él la Iglesia dejó de ser el principal comitente de los masones. Fue entonces que aquel primitivo gremio de albañiles espiritualmente libres se convirtió en una poderosa e influyente sociedad secreta, abierta a todos los hombres que quisieran aceptar sus reglas de juego y jurar mantener sus secretos. Se llamó francmasonería o masones libres y aceptados. Pronto se convirtió en protagonista de los principales hechos de la historia. Las sociedades secretas, francmasonería, el imperio secreto. Recapitulemos. Lejos de ser una asociación de albañiles ignorantes y supersticiosos, los primitivos masones constructores eran portadores de ideales de libertad que los enfrentaron naturalmente con quienes eran sus principales clientes, pero también sus opresores, la Iglesia y la monarquía. Con el tiempo se reconvirtieron en una sociedad secreta poderosa que atrajo a varios de los más influyentes personajes de la historia y se dio en llamar francmasonería o masones libres y aceptados. Una sociedad secreta que opera aún hoy. El nombre masones libres y aceptados nace cuando la masonería original operativa se reconvirtió en una sociedad secreta más amplia, en un periodo que duró desde fines del medioevo hasta fines del Renacimiento. Libres hace referencia a que ninguna persona que sea esclava o sometida a otro hombre puede ingresar, y aceptado hace referencia a que el cofrade no es constructor. Si bien la estructura y ceremonial de los primitivos ritos masónicos ha sido guardado en el más riguroso secreto, es sabido que estaban basados en la liturgia egipcia de iniciación sacerdotal, muerte y resurrección de Osiris, renuncia y desapego hacia la vida anterior, porque la masonería, ante todo, pretende que sus hermanos mueran espiritualmente y renazcan en un hombre nuevo, más elevado. Los antiguos rituales se repiten de forma casi idéntica aún hoy. Primero se introduce al profano en la cámara de reflexión. Un cuarto pintado de negro, con una mesa, un taburete y un escritorio. Sobre la mesa hay una jarra de agua, pan, 2 copas, una con azufre y la otra con sal. En las paredes, los símbolos, la hoz, el reloj de arena, el gallo. Y la sigla V-I-T-R-I-O-L. Esto es, Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Visita el interior de la tierra. Por medio de la rectificación, hallarás la piedra escondida. Una invitación a la búsqueda del yo profundo, el alma humana, en el silencio y la meditación. El profano responde a las preguntas: ¿qué debe el hombre a Dios? ¿Qué se debe el hombre a sí mismo? ¿Qué debe el hombre a los demás? Y redacta su testamento. Tras ponérsele una venda en los ojos, el profano es despojado de todos los objetos metálicos. El metal representa la civilización, y se le desnuda la parte izquierda del pecho, señal de franqueza y sinceridad, y la pierna derecha, señal de humildad. Se le quita el zapato izquierdo, también en señal de humildad. Y se le pasa en torno al cuello un nudo corredizo, que simboliza que lo ata a lo profano del mundo. Después de superar las pruebas, se le quita la venda y recibe la luz. Finalmente jura en nombre del gran arquitecto del universo, o del libro de las constituciones. También se utiliza la Biblia con la escuadra y el compás encima. Porque los masones no reniegan de la existencia de Dios, sino que simplemente rechazan a las instituciones eclesiásticas.
El juramento es escrito en un papel que se quema luego. Cuando recibe la luz, está iniciado, y los hermanos le apuntan con las espadas para atraer las fuerzas benéficas hacia él. En algunos ritos se entrega al iniciado una espada para defenderse simbólicamente a sí mismo, a la logia, atacar a sus enemigos y, curiosamente, vengar el asesinato del último gran maestre templario, Jacques de Molay. La francmasonería se organizó en logias. Seguramente hemos escuchado esta palabra infinidad de veces, rodeada de misterio y sospecha. El origen de la primera logia es tanto más misterioso, tanto más cuando abre la posibilidad de que la masonería sea la continuación de la Orden de los Caballeros Templarios y sus rituales, la forma de ocultar un secreto ya milenario, el contenido y destino de su mítico tesoro. La primera logia masónica reconocida en el mundo fue la Kilwinning Lodge, logia número 0, o logia madre de Escocia, y su origen se remonta al año 1140, cuando los masones que construían la vecina abadía de Kilwinning se agremiaron para ejercer sus rituales. Escocia ha sido el epicentro de los muchos sucesos que aparentan relacionar a la masonería con la Orden de los Caballeros Templarios. Para entenderlos, debemos remontarnos a la Primera Cruzada. Allí, dos nobles caballeros pelearon codo a codo para liberar Jerusalén de los musulmanes. Uno, Hugo de Payens, sería luego el fundador de la Orden de los Templarios. El otro, Henry Sinclair, un caballero escocés de origen normando, iniciaría una dinastía que siglos después tendría vital importancia en el nacimiento de la francmasonería. Los templarios, creados como orden monástica y militar por Hugo de Payens y otros 7 caballeros, poco después de obtener bendición papal para constituirse, cavaron en las ruinas del templo del rey Salomón. Dice la leyenda que allí encontraron un fabuloso tesoro. Lo cierto es que a partir de ese momento se volvieron inmensamente ricos y poderosos. Algunos especulan con que recuperaron documentos que demostraban que Jesús había dejado descendencia y por ende ponían en jaque a la Iglesia de Roma, que, extorsionada o no, les concedió a partir de ese momento enormes beneficios. Al regresar de Jerusalén, Hugo de Payens visitó Escocia, donde estableció el primer oratorio fuera de Tierra Santa, en tierras del clan Sinclair. Los Sinclair, Seth Clair en francés, han sido señalados repetidamente como descendientes merovingios de un supuesto linaje de Jesús. Tenemos entonces a un precursor de la francmasonería escocesa peleando codo a codo con el creador de los Caballeros Templarios. Este hecho inaugura una sucesión de casualidades que ha dado lugar a un buen número de especulaciones. Hay más datos curiosos. Los templarios se convirtieron en los financistas y acreedores de los monarcas de toda Europa. Un negocio redituable, pero peligroso, que selló su suerte. La persecución de los templarios se desató en 1307, cuando el Papa Clemente VII, presionado por el rey Felipe de Francia, quien estaba enormemente endeudado con ellos, los acusó de herejías varias, incluyendo sodomía, adoración del demonio y muchos otros pecados mortales. Los templarios fueron perseguidos, torturados y finalmente eliminados. El gran maestre templario Jacques de Molay soportó 7 años de cárcel y torturas, tras lo cual fue condenado a cadena perpetua. Ante la sentencia, de Molay, quien ya tenía 70 años, y su amigo Gerard de Charnay denunciaron que todas las confesiones les habían sido arrancadas a fuerza de tortura. A viva voz declararon que ellos y la orden eran inocentes. Eso terminó de sellar su suerte. La noche del 18 de marzo de 1314, ambos fueron llevados a orillas del Sena y quemados en la hoguera. De Molay sucumbió mirando la catedral de Notre Dame, rezando y gritando su inocencia e insultando tanto al rey como al papa.
Pero el ambicioso rey de Francia no pudo apoderarse de sus bienes. Los pocos templarios que pudieron huir de la masacre aparentemente se fugaron con el mítico tesoro, y el resto fue cedido a la Orden del Hospital, otro grupo religioso. Uno de los principales refugios de los sobrevivientes templarios fue la remota Escocia, cuyo rey Robert de Bruce estaba excomulgado por el Papa. Escocia, tierra de Henry Sinclair, compañero de aventuras del primer caballero templario. La saga continúa. A mediados del siglo XV, un descendiente de aquel caballero cruzado, llamado William Sinclair, comenzó a edificar una capilla en Roslin, al sur de Edimburgo. Dicha capilla, mencionada en el bestseller El Código da Vinci, supuestamente fue construida para ocultar el tesoro de los templarios en su subsuelo. Aunque esto no puede probarse, es innegable que la capilla está plagada de símbolos masones y templarios, constituyendo así la primera muestra pública de la impronta de tanto masones como templarios. Curiosamente, el sagrario tiene la misma distribución y dimensiones que la tercera reconstrucción del Templo de Salomón en Jerusalén, aquella en la que habían excavado los templarios. Finalmente, un descendiente directo de aquel Sinclair constructor de la capilla de Roslin, también llamado William Sinclair, se convertiría en el primer gran maestre de la francmasonería escocesa, en la logia Kilwinning. Esta logia madre, erigida en tierras que curiosamente había visitado Hugo de Payens 400 años antes, tierras de Sinclair. ¿Cuánto habrá de cierto en las versiones que sostienen que la francmasonería nació para preservar el secreto de los templarios? ¿Cuánto están ambas organizaciones relacionadas realmente? ¿No existen acaso nombres templarios y rituales templarios en la francmasonería del rito de York? ¿Por qué los templarios y no otros? Recordemos la frase de iniciación masónica: visita el interior de la tierra por medio de la rectificación, hallarás la piedra escondida. Los templarios cavaron durante años buscando algo escondido. ¿Es todo una gran casualidad? Es posible que la francmasonería y los templarios estuvieran íntimamente relacionados desde sus comienzos. Pero también es posible que se hayan relacionado mucho después, por una simple afinidad ideológica, ya que ambas sociedades revestían un carácter decididamente anticlerical y antimonárquico, y sabían muy bien lo que era ser perseguidos. Tal vez el misterioso vínculo entre masones y templarios nunca se ha demostrado, ya que quienes conocen los secretos masónicos tienen prohibido revelarlos, bajo pena de tortura seguida de muerte. Tal es el castigo para un hermano que revele los secretos de su logia. El juramento del 10º grado del rito escocés es apenas uno de los tantos ejemplos de la brutalidad con que la masonería condena a sus delatores. Este concluye diciendo: si fallo con mi obligación, consiento en que me abran el cuerpo perpendicularmente y ser expuesto 8 horas al aire libre para que las moscas venenosas coman mis entrañas. Mi cabeza sea cortada y puesta en el punto más alto del mundo, e infligiré el mismo castigo a quienes rompan sus pactos y obligaciones. Un juramento que obliga a pensar 2 veces antes de quebrarlo. En el siglo XVII, la francmasonería adquirió tal importancia que comenzó a ganarse enemigos poderosos. Sus círculos internos se estrecharon más y más, y con su expansión aumentó su capacidad de influir sobre la sociedad. Muy pronto comenzaron a mover los hilos de la historia, hilos que tal vez muevan aún hoy. Anticristianos, libertarios, conspiradores. Sobre la francmasonería han caído desde siempre toda clase de acusaciones y sospechas. Su particular organización, su glosario repleto de palabras misteriosas, tales como rito, oriente, aprendiz y maestro, seguramente contribuyeron a esta infausta percepción. La masonería es una organización internacional que se subdivide en logias o capítulos independientes, sin una autoridad suprema mundial. En la masonería existen 3 grados que se pueden alcanzar en forma escalonada. Estos son aprendiz, compañero de oficio y maestro masón.
Una logia que otorga estos 3 grados es llamada Logia Azul o Gran Logia, que constituye la unidad básica de la masonería. Luego están los llamados apéndices, como el rito York y el rito escocés. Para entrar en ellos, hay que haber llegado al 3er grado o maestro masón. Estos otorgan 10 y 33 grados respectivamente, con sus respectivos rituales y símbolos. Otra derivación de la masonería la constituyen los Rosacruces, que tienen orígenes comunes, pero que incorporan elementos místicos, alquímicos y filosóficos distintos, que poco tienen que ver con lo que hoy entendemos como francmasonería. Entender sus símbolos seguramente ayuda a entender sus intenciones y su alcance. Si aprendemos a mirar bien, veremos la huella de los masones en los lugares menos pensados, como recordándonos que allí estuvieron y que allí siguen estando. Toda la simbología masónica remite a sus ideales de elevación espiritual y conocimiento, y muchos de ellos provienen de íconos heredados de los primitivos constructores. La plomada recuerda la rectitud, el nivel la igualdad, la escuadra la honestidad, virtud y franqueza, identifica al Worshipful Master. El compás abarca con sus 2 puntas los dogmas masónicos, amistad, moralidad, amor fraternal. Al trazar un círculo, el punto central es el masón, y el círculo es su mundo. El masón debe vivir según los principios de amistad, moralidad y amor fraternal. La cuchara de albañil simboliza el cemento o argamasa que une a los hermanos masones. La regla de 24 pulgadas simboliza las 24 horas del día. El martillo recuerda a los masones que deben pulir y perfeccionar su carácter. La estrella de 5 puntos simboliza a Dios y también a los 5 puntos de la camaradería, un secreto que no puede revelarse. El mandil blanco de piel de carnero representa la pureza. La sandalia recuerda a los masones a su preparación para los grados. Para entrar al templo hay que descalzarse y ponerse sandalias. El punto dentro del círculo con paralelas a los lados y el libro arriba simbolizan la tierra, el punto, los cielos, el círculo y los 2 solsticios, las paralelas, que son los grandes días festivos del año para los masones. La letra G es Dios, God, o Gadu, gran arquitecto del universo, y es un agregado norteamericano. Se empezó a usar en Estados Unidos junto a la escuadra y el compás hacia 1850. Un apretón de manos muy particular representa la forma de reconocerse entre masones en silencio. Hasta aquí las acusaciones, sospechas y persecuciones que ha sufrido parecen más fruto del prejuicio de instituciones autoritarias y dogmáticas que a causas atribuibles a la propia masonería. Entonces, ¿es la masonería una hermandad inocente que solo busca la superación humana? Sus detractores tienen una opinión muy distinta. La francmasonería ha sido acusada de todo, desde constituir una sociedad atea, anticristiana, mafiosa y desleal, hasta intentar controlar al mundo a través de sus redes secretas de poder. La Iglesia Católica no vaciló en excomulgar a sus miembros. Muchas de las monarquías europeas tomaron idénticas medidas. Entre 1738 y 1890 el Vaticano publicó 17 bulas papales condenando a la masonería. Esto no disuadió a muchos monarcas cristianos de unirse a sus filas, mientras que otros la combatían abiertamente. El rey Jaime III de Escocia fue el primer monarca sospechado de masón. El primero de los soberanos continentales que apoyó oficialmente a la masonería fue el emperador alemán Francisco I, fundador de la Casa Real de Austria y, curiosamente, católico. Los gobiernos protestantes de Holanda, Suecia, Ginebra, Zúrich, Berna, Bavaria, Austria, Rusia y Prusia la prohibieron. Una de las principales acusaciones contra la francmasonería es la de operar de forma maquiavélica, aun cuando sus fines fueran altruistas, como si el fin justificara los medios. Pero, ¿no es esta la fórmula consabida de cualquier grupo de poder?
¿En qué es distinta la masonería a cualquier organización que reúna poderosos? Algunos autores sostienen que en los momentos previos a la Revolución Francesa, el duque de Orleans, gran maestro del Gran Oriente de Francia, compró todo el trigo y lo escondió, o lo vendió fuera del país, para provocar la hambruna que condujo a la Revolución Francesa. Sin embargo, los jacobinos, quienes a su vez también eran acusados de masones e Illuminati, clausuraron todas las logias 2 años después de la Revolución. ¿Acaso lo hayan hecho preocupados por el gran poder que demostraba tener la hermandad? Por esos años había en Francia cerca de 630 logias con unos 75.000 adherentes. Tampoco ayudó a su imagen pública que a fines del siglo XVIII la odiada Orden de los Illuminati de Bavaria infiltrara buena parte de sus logias. Desde entonces recae sobre la masonería la sospecha de estar conspirando para apoderarse del poder mundial. La Orden de los Illuminati fue creada por un ciudadano bávaro, Adam Weishaupt, en el año 1776. De carácter personalista y megalómano, Weishaupt aspiraba a disolver todos los gobiernos, abolir las religiones, terminar con la propiedad privada y crear un nuevo orden mundial bajo su mando unificado. Utilizó tácticas de infiltración en la ya establecida francmasonería, y así logró extenderse por casi toda Europa, llegando inclusive a sospecharse su presencia en América del Norte. Para frenar la infección, muchos monarcas decidieron la proscripción de la masonería toda. La Orden de los Illuminati fue desarticulada oficialmente en 1790, pero su participación en eventos posteriores es altamente probable, y se sospecha que actúa aún en nuestros días. Pese al episodio Illuminati, la francmasonería ganó prestigio y alcanzó dimensiones formidables. Los principales actores de la historia pronto se unirían a sus filas. Hombres ilustrados, nobles, burgueses, militares. La masonería ganaba prestigio y atraía a librepensadores que actuaban en las sombras. Las reuniones se pactaban mediante señales ocultas. La identidad de los maestros solo era conocida conforme se ascendía en importancia. El resultado de su accionar dejaba huellas apenas perceptibles en la historia de los pueblos, pero su presencia era definitivamente real. Su influencia se hizo sentir fuertemente en el Nuevo Mundo, infiltrándose en los círculos de poder civil y militar. Tanto las colonias británicas como españolas de América fueron liberadas por francmasones, y los Estados Unidos son el más importante ejemplo de ello. Su simbología patria es netamente masónica. Una lista parcial de los francmasones más famosos termina de ubicarnos en la importancia real que adquirió esta sociedad secreta y cómo influyó en la historia. El banquero Nathan Mayer Rothschild, el músico Wolfgang Amadeus Mozart, el poeta alemán Goethe, fueron francmasones. Inglaterra fue especialmente prolífica en masones famosos. Los reyes ingleses George V, William IV, Edward VII y Edward VIII y George VI. También los políticos ingleses George Canning, Cecil Rhodes y Winston Churchill, el inventor de la penicilina Sir Alexander Fleming, los escritores Alexander Pope, Edward Gibbon, Sir Walter Scott, Sir Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling, más docenas de generales, almirantes y mariscales del aire. Hasta el actor Peter Sellers fue francmasón. Estados Unidos no se queda atrás. Buena parte de sus padres fundadores, jueces, congresistas, senadores y generales fueron francmasones. También sus presidentes Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson y Gerald Ford. El director del programa nuclear americano Vannevar Bush, el director del FBI J. Edgar Hoover, Henry Ford, Steve Wozniak, cofundador de Apple Computers, todos francmasones.
En América del Sur, personalidades de la talla de Simón Bolívar, San Martín y Benito Juárez también eran masones. La lista es interminable. La importancia y popularidad que adquirió la francmasonería le granjeó enemigos mucho más sanguinarios que la Iglesia. Paradójicamente, la persecución más cruenta y efectiva lanzada contra la masonería provino de otro sector también excomulgado, los bolcheviques. La masonería sobrevivió a la Revolución Soviética y fue tolerada hasta que en 1922, la Cuarta Internacional decretó que era una ideología incompatible con el comunismo. Entonces, algunas logias se disolvieron y otras pasaron a la clandestinidad. En 1926, el masón Astromov pidió a Stalin que permitiera oficializar a la masonería. Pero la respuesta inmediata fue el arresto, tortura y prisión para los masones. La masonería desapareció durante los años restantes de gobierno soviético. Astromov fue detenido, interrogado y murió poco después de ser liberado. La francmasonería desapareció o sobrevivió en las sombras. La primera logia rusa que volvió a operar fue la Logia Armonía, cosa que ocurrió recién en 1992. En el siglo XX, la masonería sufriría no solo la persecución bolchevique, sino también la persecución nazi. Fue en ese siglo que se acuñó el término judeo-masonería, y las teorías conspirativas más osadas vieron la luz. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto es puro y simple antisemitismo? ¿Por qué la masonería atrajo como un pararrayos la ira de todos los poderes establecidos? El siglo XX no fue especialmente venturoso para la masonería. Durante la era comunista estuvo prohibida en toda Europa del Este y la Unión Soviética. Sus logias fueron disueltas, sus bibliotecas destruidas, sus miembros perseguidos y encarcelados. En Alemania nazi, su suerte no fue mejor. En Mein Kampf, Hitler afirmaba que la masonería había sucumbido a los judíos y era un instrumento en su poder, y que los sentimientos pacifistas y la parálisis del instinto nacionalista eran fruto del operar masónico. Inició así lo que sería una larga lista de acusaciones antisemitas contra la masonería. Hitler disolvió todas las logias en Alemania y acusó a la masonería de conspirar junto a los judíos para establecer una república mundial, tal como habían postulado los Illuminati más de 100 años antes. En 1935, Goebbels acusó a 300 miembros de la raza judía y conspiradores masónicos de haber permitido la entrada de la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones. 2 años después, inauguró una exposición antimasónica que exhibía objetos incriminatorios. En los campos de concentración del nazismo, los masones debían llevar un triángulo rojo invertido como distintivo. Se estima que en la Alemania nazi y los países ocupados fueron asesinados entre 80 y 200.000 masones. En 1924, Mussolini decretó en Italia que los fascistas tenían que elegir entre ser fascistas o masones, y al año siguiente disolvió la sociedad. La supuesta relación entre judaísmo y masonería que denunciaron nazis y fascistas nunca se demostró, pero sirvió para fogonear el odio racial. Lo cierto es que la masonería nació en el seno de sociedades cristianas, y solo después de varios siglos aceptó judíos, así como también musulmanes o cualquiera que crea en un ser superior. Un detalle que escapó a Hitler y Mussolini. También la España franquista fue escenario de persecuciones antimasónicas. Pero durante la dictadura de Francisco Franco, fueron torturados y fusilados sumariamente en todo el país. Solo volvió a ser legal tras la muerte del dictador en 1975. Más cerca de nuestra época, Saddam Hussein implantó la pena de muerte en Irak para quienes promuevan o apoyen principios sionistas, incluyendo la masonería.
¿Qué nos dice esto de la masonería? Si se juzga a alguien por sus enemigos, diríamos que la masonería merece ser redimida. ¿Pero qué es de ella ahora? Actualmente, se estima que aún existen de 4 a 6 millones de masones activos y unas 100.000 logias en todo el mundo. La mayor parte consisten en verdaderos clubes sociales, donde se alternan obras de caridad, rituales ancestrales, secretos, vestimentas curiosas y hasta bingos y fiestas temáticas. Los masones ya no ocultan su pertenencia a la hermandad, sino que llevan pegatinas en sus autos que los identifican y tienen páginas propias en la web. Donan enormes cantidades de dinero a instituciones de beneficencia. Su principal problema radica en que los jóvenes tienen escaso o nulo interés en ingresar a sus filas. Quizás esté siendo derrotada por el tiempo. Su antigua liturgia, sus principios morales, su oposición a una iglesia cada vez menos importante, simplemente no encajan con la era posmoderna de Internet, juegos virtuales, cultos individualistas o la desenfrenada sociedad de consumo, donde la elevación y la espiritualidad poco tienen que ver. Quizá también pesa en su languidecimiento su renuencia a aceptar mujeres, fuera de las logias apéndices para damas. Un terco arcaísmo que sin embargo persiste. ¿Acaso la última y mayor obra masónica del siglo XX haya sido la derrota de Hitler y el nazismo? Roosevelt, Truman, Churchill, el rey Jorge VI, los generales Bradley, MacArthur y Marshall fueron todos masones. Muchos años han pasado desde entonces. Sin embargo, hay todavía algunos movimientos que se le pueden adjudicar. Indicios que nos dicen que el gigante puede solo estar dormido. En 1997, el parlamentario británico laborista Chris Mullin denunció la influencia de la masonería en el sistema de justicia criminal británico. Mullin estaba convencido que policías masones granjeaban privilegios especiales a los criminales masones. Hubo bastante histeria en la prensa británica, pero no se probó nada. En la Asamblea de Gales, desde 1999, es obligatorio que los parlamentarios masones revelen su identidad. A los policías y jueces se les pide que lo hagan voluntariamente. Ahora bien, si la francmasonería hoy es un rancio club social, ¿por qué Saddam Hussein se ocupó de perseguirla mientras que en el Reino Unido obligan a sus miembros del sistema judicial y policial a identificarse? Dos países en las antípodas ideológicas que libraron una guerra reciente entre sí y sin embargo comparten un enemigo común. ¿Es simplemente porque se trata de un blanco fácil para hacer política? La masonería siempre se caracterizó por saber mutar, bajar el perfil y hasta ocultarse en el momento justo. Esta estrategia le ha dado resultados durante siglos. Nuevos nombres, nuevos modos, nuevos integrantes. No sería extraño que fuera esa misma su estrategia hoy. ¿Puede una sociedad que influyó sobre los momentos y personajes más importantes de la historia diluirse sin más? ¿Es posible que este nuevo silencio, esta aparente senilidad, esté encubriendo un cambio de objetivos y estrategias? Nuestra vida cotidiana puede estar signada por decisiones que nos son ajenas y los francmasones estar detrás de ellas sin nosotros siquiera sospecharlo. Ni hablar de la poderosa manipulación que ejercen los medios de comunicación, muchos de ellos en manos de hermanos masones. Cabe preguntarse de qué modo llegan a nosotros los sutiles mensajes de la masonería.